Los métodos anticonceptivos quirúrgicos se realizan mediante una intervención quirúrgica en un centro sanitario. En la mujer se trata de la ligadura de trompas y en el hombre de la vasectomía. Se interviene sobre los dos conductos. Son métodos que no previenen las demás infecciones de transmisión sexual. Para prevenirlas se debe hacer uso de los demás preservativos. Se consideran métodos anticonceptivos permanentes e irreversibles, es decir, que una vez que se han practicado, su eficiencia anticonceptiva se mantiene para siempre sin que normalmente pueda volver a producirse un embarazo. Buenas tardes, hoy vamos a hablar acerca de la vasectomía. Este es un procedimiento que regularmente se hace en el consultorio de un cirujano, donde se aplica anestesia local y durante todo el procedimiento el paciente no va a sentir ningún dolor, pero va a estar totalmente consciente. En ese procedimiento primero se tiende a rasurar y a limpiar la zona del escroto, luego se aplica la anestesia local y se hace una pequeña incisión en la parte superior del escroto para poder ligar o sujetar las conductos deferentes y luego se cortan cada uno por separado. Ya después, para cerrar la herida, se hace con puntos de sutura o si no con una goma quirúrgica. También un dato a tener en cuenta es que existen dos tipos de vasectomía. Uno es la vasectomía que conocemos regularmente y la otra es la que conocemos como vasectomía sin bisturí. Y la diferencia entre ambas es que la vasectomía que se realiza regularmente se hacen dos incisiones a los lados del escroto. Sin embargo, la vasectomía sin bisturí se necesita un instrumento puntiagudo para justamente solo hacer un orificio en la piel. Pero ambas cirugías de todas maneras se deben cerrar con punto de sutura o si no con goma quirúrgica. Hola, mi nombre es Lady Brigitte López Pérez y vamos a hablar sobre el método anticonceptivo denominado la vasectomía. La vasectomía o esterilización masculina consiste en la sección y ligadura de los conductos deferentes. Los conductos deferentes son los encargados del transporte de los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra. Mediante la vasectomía se impide el paso de los espermatozoides durante la eyaculación y por lo tanto se impide el embarazo. Este método anticonceptivo es permanente, tiene pocos efectos secundarios y tiene una efectividad casi del 100%. Pero este método en algunas ocasiones también es irreversible mediante un proceso quirúrgico llamado vasovasectomía. Vamos a hablar sobre los tipos de vasectomía. Existen dos maneras de realizar la vasectomía a un varón, un método con incisión y otro sin ella, es decir, existe la vasectomía con bisturí y la vasectomía sin bisturí. La vasectomía con bisturí se realiza a través de un corte en el escroto, la bolsa de los testículos. El cirujano accede a los conductos deferentes, los liga y los corta, bloqueando así el paso de los espermatozoides. También puede cauterizarlos con el bisturí electro. La vasectomía sin bisturí, en lugar de utilizar el bisturí para hacer un corte, simplemente se hace un pequeño orificio con unas pinzas especiales para llegar a ambos conductos deferentes. En primer lugar, el cirujano buscará los conductos deferentes mediante la palpación del escroto y lo sujetará con unas pinzas en forma de anilla. A continuación, con unas pinzas más afiladas, se hace una punción diminuta que permite el acceso a los conductos deferentes para ligarlos o cauterizarlos. Se utiliza la anestesia local. Para hacer el procedimiento, finalmente se sella el orificio que queda con un punto de sutura o con una goma quirúrgica. Como dije anteriormente, la efectividad de la vasectomía es cercana al 100%. Esto quiere decir que transcurrido los 3 meses desde la intervención quirúrgica y que se compruebe que ya no hay presencia de los espermatozoides en el fluido seminal, la posibilidad de un embarazo es casi nula. Cabe resaltar que la vasectomía no impide para nada la eyaculación masculina y tampoco cambia la consistencia y la composición del semen proveniente desde las secreciones de la próstata y las vesículas seminales. Lo único es que en este fluido ya no habrá presencia de espermatozoides y estos serán reabsorbidos a lo largo del tiempo por el mismo organismo. Hola, buenos días, mi nombre es Kelly Nicole Franco y el tema del cual les voy a hablar hoy es acerca de la ligadura de trompas. Este método es principalmente un método de esterilización femenina
que también es un método anticonceptivo que usan muchísimo, es como de los más comunes en mujeres mayores de los 30 años o mujeres que ya tuvieron hijos. Este método consta en ser un método quirúrgico por el cual se hace una incisión en el abdomen, y lo que se hace es que con un clip o un anillo se amarran las trompas. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente acerca de la ligadura de trompas, existen varios métodos para realizar este procedimiento. El primero es la salipectomía parcial. Esta consiste en cortar las trompas y atar sus extremos con material de sutura. Normalmente se ata la base de un asa de unos 3 a 4 centímetros de la trompa y se estirpa en el segmento superior. Generalmente la conocemos como la técnica del Pomeroy. Un segundo método que existe se llama la oclusión tubaria y consiste en colocar un anillo, clip o grapa para provocar una comprensión y obstrucción en la trompa. Normalmente los objetos pueden ser de titanio, de plástico o de silicona. Es muy fácil esta cirugía y es la más fácil de revertirse. También podemos evidenciar un método que tiene que ver con lo que viene a ser las trompas de falopio, es el método Ensure. El método Ensure se dio en su momento en el 2001. Era un método que era muy bueno, era un método que no era hormonal, no tenía necesidad de hacerse un procedimiento quirúrgico, era un método permanente, además de que era un método bastante confiable en su momento, que incluso países como Reino Unido llegaron a implementarlo en lo que eran sus programas de salud. Luego de esto, lo que se pudo haber evidenciado con este tipo de método era que las mujeres empezaron a demostrar efectos secundarios terribles, efectos secundarios como dolor, o incluso que muchas veces este método lo que hacían los doctores era ponerlo mal. Por eso Ensure recibió en Estados Unidos una demanda en 2014, lo que fue provocando que este método ya no fuera tan confiable y se dejara de proporcionar de manera gratuita y se dejara de ver como de los mejores métodos que se tenía para la esterilización permanente. Existen bastantes ventajas de utilizar este método anticonceptivo. Uno es que evita estar continuamente con los anticonceptivos hormonales, lo cual es beneficioso para el cuerpo, ya que no altera el periodo menstrual ni las hormonas naturales. También evita estar pendiente de tomar diariamente la píldora anticonceptiva o de utilizar el preservativo, lo cual mejora la vida sexual de la pareja. La efectividad de la ligadura de trompas es normalmente del 99% en los casos. Se puede utilizar en cualquier momento, incluso en el momento del parto, es decir, en la cesárea. La operación no es nada complicada y acontece de forma normal. Normalmente después de las 2 a 6 horas puede la mujer salir del hospital después de esta intervención. También no requiere revisiones ni visitas médicas continuadas, a excepción de una que tiene que ir después de los 7 días de la operación para asegurar de que no haya ninguna infección. Algunas de las desventajas, primero son a corto plazo, y es que normalmente no suele ocurrir, pero en algunos casos pasa, y es que las mujeres presentan síntomas como por la anestesia, hemorragias, hematomas o infección en la cicatriz. A largo plazo sí existen varias. A largo plazo las desventajas es pues, que la mujer normalmente es irreversible, la mujer no puede volver a ser fértil aunque se haga una reversión de ligadura de trompas, esto puede suceder. También hay un mayor riesgo de embarazo ectópico, no protege contra las enfermedades de transmisión sexual y en caso de volver a ser madre es necesario recurrir a una técnica de reproducción asistida y esta es muy costosa.